Un nuevo y poderoso testimonio de este fantástico libro te espera. Bienvenido. Capítulo 20. Lo que pasó después. En el otoño de 1945 era muy claro que aunque la guerra había terminado, el prejuicio contra los observadores del sábado no había desaparecido. Kurt, que ahora estaba asistiendo a la escuela secundaria alemana, volvía vez tras vez a casa con informes de discriminación. Los profesores fijan todas las pruebas y exámenes en sábado, de modo que tenga que perderlos. Tampoco me dejan hacerlos después, se quejaba. No me dejan participar en el concurso de oratoria, señalaba en otra ocasión, porque no estuve en clases el sábado. Cada semana había nuevas quejas, mientras las notas de Kurt iban para abajo. Debido a los problemas del sábado, Franz y Helen ya habían decidido antes que no enviarían a Lot a la escuela secundaria, sino que le permitirían terminar solo los 8 grados obligatorios de la escuela primaria. Ahora decidieron sacar a Kurt de la escuela y ponerlo como aprendiz de algún oficio, sabiendo que, sin haber completado la escuela secundaria, nunca podría asistir a la universidad. Una mañana, a las 8, Franz fue a los tribunales en el centro de la ciudad donde estaba la agencia de empleos, para buscar algún lugar donde Kurt pudiera entrar como aprendiz. Al subir por las escaleras, oyó que alguien lo llamaba. «¡Franz! ¡Franz!». La voz le sonaba familiar, pero en el corredor oscuro no podía estar seguro de quién se trataba. Entonces vio a un hombre sentado en un banco. El teniente Gutzkal. Peter Gutzkal. «Peter, ¿qué estás haciendo aquí?» «Tengo que entrar allí», replicó Peter, señalando con la cabeza una sala cercana. «¿Qué está pasando?» «Es un tribunal militar norteamericano que está juzgando a todos los nazis». «Me interesa todo este proceso», dijo Franz. «Cuando haya terminado arriba, vendré para escuchar». Franz estaba encantado de descubrir que había una vacante como aprendiz de agricultor. Era ideal para Kurt, a quien le gustaba la naturaleza y todas las cosas vivientes, y estaba suficientemente cerca de su departamento para que Kurt pudiera volver a casa en bicicleta para almorzar cada día. Orando en silencio, Franz salió de la oficina. Abajo, el tribunal ya estaba en sesión. Franz, el único espectador civil, se sentó en la última fila. Al sentarse, oyó que el juez leía las acusaciones contra Peter Gutzkal. Franz se asombró de todos los detalles que conocía el juez. Aun antes de que comenzara la guerra, Peter había sido un guardia en un campo de concentración acusado de crueldad inusual. Más tarde había participado en la Kristallnacht, el 8 de noviembre de 1938, una noche de persecución contra los judíos que recibió ese nombre por todas las vidrieras de los negocios que rompieron. En menos de 20 horas se habían producido daños por 23 millones de dólares. A cada acusación, Gutzkal replicaba llanamente: «No sé nada de eso, no tengo memoria de eso». Sin habla, Franz sacudió la cabeza. En el ejército, Gutzkal a menudo se había jactado de sus proezas. En la Kristallnacht, personalmente había dirigido un destacamento de nazis que había quemado una sinagoga judía. El juez, que no aceptaba esa pérdida de memoria, sabía muchos detalles de aquel evento. Sabía la marca del camión en el que había viajado el teniente y la hora exacta del incidente, porque el conductor del camión había testificado en contra de él. Citando los detalles, el juez dijo lo siguiente: «Señor Gutzkal, quiero que me diga qué hizo usted durante esos 15 minutos». «No puedo recordar nada de eso», dijo Gutzkal otra vez. Entretanto, el alguacil se acercó a Franz. «Veo que usted sacude su cabeza. ¿Conoce usted a este hombre?» «Oh, sí», dijo Franz. «Lo conozco muy bien. Estoy sorprendido que él no se acuerde de nada. Estuvimos juntos durante la guerra y él nos contó muchos de estos incidentes». «¿Estaría usted dispuesto a servir como testigo?» «No, señor. Yo soy cristiano. No testificaré en contra de él». El juicio duró hasta las 11 de la mañana. Disgustado, el juez le dijo al teniente: «Usted me hace recordar de un obrero en la fábrica Adler de motocicletas. Él había robado un motor y, llevándolo sobre el hombro, estaba listo para salir por la puerta, cuando un guardia lo detuvo y lo interrogó. «¿Qué lleva sobre el hombro?» «¿Qué? ¿Dónde?» «Aquí, sobre su hombro, usted está llevando un motor».
Yo no sé nada de eso. Alguien debe habérmelo puesto sobre el hombro cuando estaba distraído. Volviéndose al teniente, el juez siguió. Eso mismo me está pareciendo a mí. Ahora bien, le daré una semana. Si durante ese tiempo usted no puede encontrar un testigo que certifique su inocencia durante aquellos 15 minutos, usted estará listo. Se levanta la sesión de la corte. Franz y el teniente salieron juntos. Peter, dijo Franz, ¿cómo puede usted mentir así? Usted se jactó delante de nosotros de haber matado a judíos y de destruir los negocios y la sinagoga en Frankfurt. ¿Y recuerda usted al judío en Ucrania que yo saqué del pozo? Si yo hubiera dicho todo lo que sé, usted iría a la cárcel ahora mismo. Durante toda la guerra, usted fue mi enemigo y trató de liquidarme porque yo era cristiano. Ahora, mi cristianismo es su salvación. Por causa de él, permanecí en silencio en vez de testificar contra usted. Al llegar a los escalones de salida, los hombres se separaron. Franz nunca supo qué le pasó al teniente. Franz recibió noticias de que su amigo Karl había sido liberado. Karl vivía frente a la iglesia adventista de Frankfurt, de modo que cada viernes de noche, antes del culto, Franz lo visitaba. Una noche, Karl vino a la puerta muy excitado. Franz, recibí una carta del capitán Maikus. Para poder ser empleado otra vez como profesor de historia, él necesita un certificado que diga que él no cometió crímenes de guerra. ¿Recuerdas cómo quiso matarme en 1942 porque yo dije que habíamos perdido la guerra? No haré nada de lo que me pide. Siempre estuvo en mi contra. ¡Qué coraje! Franz escuchó en silencio mientras hacía sus propios planes. La semana siguiente visitó a su común amigo Willy, y de paso le pidió la dirección del capitán en el pueblo de Lann. Entonces le escribió su propio certificado. Dio sus propias credenciales, nombre, fecha y lugar de nacimiento, el hecho de que nunca había sido miembro del partido, el hecho de que era pastor de la iglesia adventista del séptimo día. El certificado seguía diciendo: aun cuando el señor Maikus era un hombre comprometido del Partido Nacional Socialista de Trabajadores alemán, fue un miembro del equipo que hubiera pasado por el fuego en favor nuestro. Luego contaba la ocasión en que salvó a un soldado que se había emborrachado estando de guardia, cómo había salvado al soldado que había hablado de desertar al bando enemigo, cómo había salvado a Franz cuando dijo que Hitler era un bribón, y muchos otros incidentes. Le envió el documento al capitán Maikus junto con una carta. 3 días más tarde, Franz recibió la respuesta. Querido camarada Hassel, por favor, permítame llamarlo así. Nunca tuve la menor idea de que usted no era miembro del partido. Por favor, acepte mi sincero aprecio por su documento. Como resultado de esa certificación, el profesor Maikus fue absuelto y se le permitió enseñar otra vez. Un sábado en 1953, Franz estaba predicando en el pueblo de Lann. Después del culto, el anciano de la iglesia, un dentista, lo invitó a almorzar en su casa. No puedo quedarme mucho tiempo, explicó Franz. Mi antiguo capitán vive en algún lugar de este pueblo y quiero ir a visitarlo. Oh, replicó el dentista. ¿Quién es? Yo conozco a todos aquí. Se llama Maikus. Lamento tener que decirle que el profesor Maikus falleció el año pasado. Me entristece escuchar eso, dijo Franz. Déjeme contarle un poco acerca de él. Le relató algunas de sus experiencias de guerra con el capitán, y le dijo que le había dado un estudio bíblico sobre la estatua de Daniel, y cómo Maikus le había pedido prestada su Biblia. Con interés creciente en los ojos, el dentista escuchó la historia. Cuando Franz terminó, asintió con la cabeza. Ahora entiendo algo que me había intrigado por años, dijo el dentista. Yo no sé si usted lo sabía, cuando sirvió con él, pero Maikus era católico. Sin duda recuerda cómo los católicos crearon tantas dificultades a los niños adventistas que no asistían a las escuelas los sábados. Bueno, cada uno de mis hijos tuvieron a Maikus como profesor. Él siempre les daba libres los sábados y nunca dio una prueba o examen en sábado. A menudo me pregunté por qué, pero ahora veo. Estoy muy agradecido de que todos mis hijos pudieran terminar la escuela secundaria. Antes que Franz se fuera de la casa, la familia formó un círculo y oró. Juntos agradecieron a Dios por su mano guiadora durante toda su vida. En camino a casa, Franz reflexionó acerca de lo que había escuchado. Señor, tú preparaste el camino para que estos niños pudieran completar su educación, pero la puerta parece cerrada para mis propios hijos. ¿Qué quisieras que hiciéramos nosotros?
La decisión de enviar a un niño a la escuela secundaria debía hacerse al final del cuarto grado. Gerd tenía que hacer pronto esa decisión. La familia se reunió una noche en la sala de la casa para hacer el culto. Gerd, comenzó Franz, tú recuerdas los problemas que Kurt tuvo que afrontar en la escuela secundaria. He estado averiguando y he sabido que sus antiguos profesores están todos allí todavía. Sé que otros adventistas, con el fin de tener éxito, asistieron a la escuela los sábados. Y Franz sacó su pañuelo y se sonó la nariz ruidosamente. Yo sé cuánto te gusta estudiar, siguió. Te gustaría estudiar en la universidad. Si no te enviamos a la escuela secundaria, no tendrás esa oportunidad. ¿Qué quieres hacer? Los ojos de todos estaban sobre Gerd, y él tragó saliva. Entonces, sin vacilar, dijo: Papá, no quiero pasar por lo que pasó Kurt. Yo quiero guardar los mandamientos. Me quedaré en la escuela primaria y luego entraré a ser un aprendiz. Helen le pasó el brazo alrededor de Gerd y lo acercó a ella con firmeza. Ella comprendía el sacrificio que estaba haciendo. Luego la familia se arrodilló mientras Franz oraba. Señor, a través de toda la guerra tú nos has protegido. Y al final nos reuniste otra vez con seguridad. Ahora Gerd ha decidido ser fiel a la observancia del sábado en vez de obtener una educación superior. Te ruego que no permitas que esto sea una desventaja para él, mientras se prepara para trabajar para ti. La familia se levantó, formaron un círculo y una vez más cantaron su himno favorito. Castillo fuerte es nuestro Dios. No temeremos, porque Dios vendrá a defendernos. Todo ha de perecer. De Dios el reino queda. Y hasta aquí el resumen del capítulo 20 y final de esta serie de Emil Caerán. Quiero agradeceros el haber estado aquí, acompañándome en esta narración durante todo este tiempo, en estos 20 capítulos, 20 episodios que yo considero que han sido muy bendecidos. Creo que ha sido uno de los testimonios más fuertes que he podido escuchar, uno de los más bendecidos y de los que más he aprendido personalmente. Como digo, hasta aquí la narración de todos los capítulos, pero no os vayáis aún porque tengo una última sorpresa. Al final del libro tenemos un epílogo en el que se narra qué fue de cada miembro de la familia, qué fue de ellos después de toda la historia que hemos estado escuchando hasta ahora. Así que sin más, vamos a escuchar qué fue de cada uno de ellos. Franz sirvió como pastor en el área de Frankfurt hasta que se restauró la obra de publicaciones en 1950. Con el tiempo fue el secretario de publicaciones de la División Europea Central. Además de su trabajo, eligió visitar cada iglesia adventista en Alemania sobre una base rotativa y predicar allí el sermón los sábados. Después de su jubilación en 1965, siguió colportando con la finalidad de encontrar personas con quienes pudiera estudiar la Biblia. Siguió haciendo esto hasta su muerte a los 92 años. Como resultado de su trabajo, muchas personas se bautizaron. Al final de su vida había leído la Biblia entera 89 veces. Muchos jóvenes con quienes se había hecho amigo asistieron a su funeral. Uno de ellos resumió la pérdida preguntándose desconsolado: ¿quién orará por nosotros ahora? Por parte de Helen, se enfermó de artritis reumática el año después que terminó la guerra. Sufrió fuertes dolores hasta que falleció a los 82 años. Durante los últimos 20 años de su vida estaba tan deformada que quedó inválida. A menudo cuestionaba a Dios por sus sufrimientos. No fue hasta su ungimiento, de acuerdo con el mandato de Santiago 5, que aceptó su enfermedad y pudo encontrar paz. Durante esos 20 últimos años escribió más de 2000 poesías. Por parte de Kurt, terminó su aprendizaje de horticultura y luego fue al seminario de Marienhof y tomó el curso ministerial. Asistió al colegio Newbold durante un año y luego llegó a ser pastor y evangelista en Alemania. Se jubiló y vive en el sur de Alemania. Todavía está activo, pues dirige seminarios de énfasis espiritual. Kurt y su esposa, Bärbel, tienen 3 hijos: Frank, Jutta y Bettina. Frank completó un doctorado en filosofía en la Universidad Andrews y forma parte del personal de teología en el seminario adventista de Bogenfogen, en Austria. Jutta es enfermera. Ella vive en su casa criando a sus 2 hijos pequeños.
Bettina vive con su esposo en Berna, donde ella trabaja como secretaria en las oficinas de la División Euroafricana. Lot se casó con un soldado norteamericano y emigró a los Estados Unidos. Hasta su jubilación, ella trabajó en las oficinas del Servicio Educacional Hogar y Salud en la Unión del Pacífico. Vive en el sur de California. Junto con su esposo William, tienen 2 hijos, Ted y Susan. Ted trabaja en fisioterapia y Susan es maestra en una escuela de iglesia. Por parte de Gert, terminó su periodo de aprendiz de electricista. Luego fue al seminario de Marienhof y tomó el curso ministerial. Como no podía ir a una universidad en Alemania, fue a los Estados Unidos para completar su educación en el Colegio Unión del Atlántico, en la Universidad de Andrews y en la Universidad de Vanderbilt, donde recibió su doctorado en filosofía. Por muchos años fue profesor en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en la Universidad de Andrews, en Berrien Springs, Michigan, y fue un erudito del Antiguo Testamento internacionalmente reconocido. Publicó 14 libros y más de 300 artículos. Murió en un accidente automovilístico en 1994. En su funeral se interpretó su himno favorito, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Su esposa, Hild, todavía vive en Berrien Springs, Michigan, donde enseña en una escuela de iglesia. Tienen 3 hijos, Michael, Marlena y Melissa. Michael recibió su doctorado en la Universidad de Arizona. Forma parte de los profesores de teología en la Universidad Adventista del Sur, en Tennessee. Marlena es dietista y Melissa es maestra en una escuela de iglesia. Por último, por parte de Susie, estudió 2 años en el colegio Newbold, cuando Gerard recibió un llamado para enseñar en el Colegio Misionero del Sur, ahora Universidad Adventista del Sur, en Tennessee, Estados Unidos, la invitó a vivir con ellos para completar su educación. En el colegio se encontró con Bill y se casó con él. Desde 1975, ella y su familia han estado en el Colegio Unión del Pacífico, donde Bill es profesor de física. Susie obtuvo su máster en artes, en psicología clínica y tiene licencia como terapeuta matrimonial, de familias y de niños. Realizó aconsejamiento en su área durante 10 años. Cuando llegó a ser la secretaria general del Colegio Unión del Pacífico en California en 1993, supo que el hijo de Lillian Bunch, Tom, tenía el mismo cargo que ella en el Colegio Adventista del Suroeste, ahora Universidad Adventista del Suroeste, en Texas. Ella pasó 4 veranos en Rusia dirigiendo reuniones evangelizadoras para niños. Ella y su esposo Bill tienen 2 hijos, Rico y Marcus. Rico trabaja en el Centro de Computación del Colegio Unión del Pacífico. Marcus es fisioterapeuta asistente. Y con esto, ahora sí, con mucha tristeza, tenemos que dar el punto y final a esta serie de Milka Eran. Espero sinceramente que os haya gustado tanto como a mí, que haya sido de gran bendición para vosotros, para vuestra familia, para vuestros amigos, todos aquellos con los que realmente también hayáis podido compartirlo. Siempre os digo lo mismo en todos los vídeos de mi canal, siempre que sea de gran bendición para vosotros, yo os animo a que podáis compartirlo con familia, con amigos, con todos aquellos a los que tengáis cercanos, porque realmente este tipo de historias ayudan en la vida diaria y concretamente este libro estaba, escrito y contado para ayudarnos a nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin, para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos con fuerza, que a pesar de todas las dificultades, como pasó la familia Hassel, nosotros tenemos que estar con la vista puesta arriba, en el cielo, la vista puesta en Jesús, y no hundirnos por muchas dificultades que surjan. Al igual que la familia, tanto el esposo, Franz, que estuvo en la guerra y pudo soportar absolutamente todo lo que le llegó, como la esposa, Helen, y sus hijos, que pudieron soportarlo todo en su ciudad de origen, a pesar de todos los problemas, bombardeos, falta de alimentos, teniendo que viajar al pueblo que estaba a 60 kilómetros de la ciudad, ir hasta allí, volver otra vez a la ciudad, tanto viaje, tanto sufrimiento, pero a pesar de ello vivimos momentos de milagros, momentos donde los ángeles de Dios realmente estuvieron allí para acompañarlos y para cuidarlos.
Así que el mismo mensaje tenemos que recibir nosotros, digamos, la misma enseñanza y la misma fuerza para poder soportar estos últimos años de este mundo que nos quedan. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles, años donde van a ocurrir muchísimas cosas, pero sabemos la gran promesa de nuestro Señor, de su segunda venida en 2031. Maranata 2031. Muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome. Gracias por apoyar tanto esta serie. Os animo a que podáis verla de nuevo, repasarla, porque siempre se sacan nuevas lecciones. Y como digo siempre, compartirla para que otras personas realmente puedan aprender y llenarse de estas experiencias y sobre todo del poder del Espíritu Santo para poder acercarse a los pies de Jesús. Gracias, un fortísimo abrazo. Como sabéis, en la pantalla final tenéis por un lado el último episodio que subí, en este caso el penúltimo, el 19, y por otro lado, a la derecha tenéis la lista de reproducción entera para que podáis ver la serie completa en orden y de esa manera también compartirla con la gente de esta forma, la lista completa, y así no tiene ninguna pérdida y lo pueden ver con total tranquilidad y con total facilidad. Y como ya he dicho, nos vemos en la siguiente serie, que muy prontito va a haber nuevas noticias. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.